La semana pasada vimos la tendencia del pueblo de Dios a realizar lo malo delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Y ellos estaban realizando lo malo, pero Dios en su misericordia se compadecía de ellos y enviaba libertadores después de que ellos se arrepentían. Y mandaba libertadores para salvarlos de su propia maldad y de la maldad de los demás. Y así podían tener un tiempo de descanso y un tiempo de paz. Y hoy día vamos a ver que Dios utiliza a diferentes personas, con diferentes circunstancias, con diferentes capacidades, para realizar y llevar a cabo su obra de redención del pueblo. Entonces, el objetivo de hoy día es que podamos entender que Dios puede usar nuestras capacidades para el reino y que también Él se exalta de nuestras debilidades. Y así también podamos reconocer que el gran libertador es Jesucristo, que podamos vivir en Él y que finalmente Él es quien nos puede librar de nuestra maldad. Entonces, por eso el título de esta predicación puse Otoniel y Ahod, dos libertadores diferentes usados por Dios. Dos libertadores diferentes usados por Dios. Bueno, el primero que vamos a ver es con respecto a Otoniel como una herramienta. La semana pasada vimos a Otoniel más como un testigo, como que alguien que estaba afuera viendo lo que pasaba con el pueblo. ¿Se acuerdan que pasaba lo malo delante de los ojos de Dios? Porque el pueblo siempre estaba pasando por un proceso que se olvidaba de él, se olvidaba de Dios. Recordemos que olvidar no era solamente no recordarlo, sino no tomar en consideración a Dios delante de sus necesidades. Y esto trajo como consecuencia que el pueblo sufría. Y después de ese sufrimiento, claramente clamaba a Dios y Dios les escuchaba y mandaba a un libertador. Y este pueblo, gracias a ese libertador, ¿cierto? El trabajo de ese libertador, el pueblo podía descansar. Por lo tanto, veíamos 4 pasos, ¿cierto? del pueblo, que había una recaída, una reprensión de Dios, después venía el arrepentimiento y de ahí venía el rescate a través del libertador. Entonces podíamos ver, ¿cierto? Como decía ahora, antes como un testigo y ahora vamos a ver ciertas características de estos dos jueces o libertadores. Vamos primero empezando con Otoniel. Otoniel nos dice el texto que pertenecía a la familia de Judá, una tribu de Judá, una tribu que había recibido un mandamiento de Dios de poseer cierta tierra, que está en los versículos del 13 al 15. Y es acá que aparece la figura de un tal Caleb, bueno, que ya habíamos visto anteriormente, que había sido uno de los fieles, que había visitado y observado la tierra. Y Caleb era el tío de Otoniel. Y ellos estaban cumpliendo la promesa de poseer la tierra que Dios les había entregado. Y el texto nos dice que después de vencer a 3 reyes, les faltaba por conquistar a uno más, conquistar una ciudad. Y es ahí donde aparece la figura de Otoniel, como un guerrero que estaba en realidad hecho para el cargo de liderazgo. Y en ese sentido vamos a ver estas características de Otoniel. Primero nos dice que es un hombre de una familia prominente. Primero porque venía de la tribu de Judá. Y el texto en Jueces 1, del 17 al 19, dice que Jehová estaba con Judá. Porque Dios guardaba su pacto. Dios guardó lo que había dicho. Y había un trato especial con esta tribu. En la introducción que nosotros habíamos visto en los primeros versículos y los primeros capítulos de Jueces, vemos que la tribu de Judá era bendecida. Y no solamente era bendecida, sino que actuaba con respecto a esa bendición.
seguía haciendo, como Dios le bendecía, ellos actuaban con respecto a esto. De ahí que Otoniel también participó y actuó de acuerdo a estas promesas que el Señor le había dado. Un segundo aspecto en cuanto a la familia que venía es que él era sobrino, como había dicho, de Caleb, un hombre que ya era un líder, que estaban llevando a cabo y tomaban el liderazgo de todo el pueblo de Israel. ¿Cierto? Después que Josué falleció, él tomó el cargo. O sea, el sobrino conocía y había visto a este líder. Y por lo tanto participaba también y conocía la parte de la dirección del pueblo de Israel. Es como aquellos niños, ¿cierto?, que viven y son parte de una familia de empresarios. No sé si han visto a esos chicos que son parte de una familia de empresarios. Entonces, para ellos es sumamente fácil partir y hacer una empresa, porque ellos han visto y han vivido toda su vida en cuanto al liderazgo y a la capacidad que tienen sus familias, ¿cierto? Esto mismo pasa con Otoniel, que él ya conocía lo que era un líder, porque estaba envuelto en eso. Y un tercer aspecto era que Otoniel fue el yerno de Caleb. Y lo vemos en este sentido como un punto importante, ya que Otoniel tuvo un matrimonio que nació de los acuerdos. Axa aparece como una figura relevante, como la esposa de Otoniel, y era la hija de Caleb. Pero el texto nos menciona un aspecto que es llamativo, porque conocían la situación en la que estaba viviendo el pueblo. Y esto lo aparece en Jueces 1, del 12 al 15, lo voy a leer. Dice, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer, la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Algunos manuscritos nos dicen que Caleb persuadió a Axa, y otros manuscritos nos dicen que Axa persuadió a Otoniel. Pero lo más importante de esto no está en ese detalle, sino que nos llama la atención que este era un matrimonio desde el principio que fue cohesionado, que estaban con el mismo pensamiento, que querían recibir la bendición, o sea que estaban en sintonía buscando estos puntos en común. Por otra parte, este era un matrimonio que confiaba y vivía en la promesa. ¿Por qué es importante que ellos hayan pedido este don? Hayan pedido las fuentes de agua. Es porque, como él ya habían tomado posesión de la tierra, ahora podían disfrutar de lo que Dios les había dado. Esas fuentes de agua, ¿cierto?, eran necesarias para ser fructíferos, para ser prósperos en la tierra. Porque el agua es fundamental para la subsistencia y el desarrollo, ¿cierto?, de la producción. Si nosotros nos vamos a Génesis, ¿cierto?, cuando habla en Génesis 1:27, se manda el mandamiento de ser fructíferos, multiplicar la tierra, y el agua es necesario para eso. Y no solamente en Génesis 1, sino también en Génesis 9:7, cuando se dice, en cuanto vosotros sed fecundos y multiplicados, poblad de abundancia la tierra y multiplicados en ella. Esto también se lo dijo a Noé. Por lo tanto, Axa y Otoniel, como matrimonio, estaban viviendo juntos las promesas que Dios les había dado, de vivir en abundancia, en ese sentido, de utilizar las aguas. Por lo tanto, como matrimonio, fueron de los primeros que vivieron de las promesas del Señor,
que Dios les había dado, de recibir esta tierra que fluía leche y miel. Pero no solamente ellos como matrimonio pudieron disfrutar de las promesas, sino que ellos también actuaron de forma piadosa, porque era un matrimonio que estaba de acuerdo a la ley de Dios, porque ellos estaban juntándose en matrimonio dentro del pueblo de Israel. Y en este sentido estaban haciendo lo contrario y las cosas que estaba haciendo el pueblo, los otros pueblos. Por ejemplo, la tribu de Benjamín se nos muestra en Jueces que se fue mezclando con los ocupantes de la tierra. No cumplieron la promesa de que tenían que liberarse de ellos, pero ellos sí estaban juntos. Por lo tanto, cuando dicen Jueces 3:6, dice, y tomaron, ese fue lo que estaba haciendo el pueblo, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Finalmente, eso trae como consecuencia, sirvieron a sus dioses. Por lo tanto, este matrimonio, desde el principio estaba haciendo en forma piadosa. Actuaron de acuerdo a las bendiciones que el Señor les había dado. Y otras características que vemos en Otoniel, que era un hombre valeroso, que era un guerrero. Es Otoniel que toma el liderazgo, que toma la iniciativa ante la propuesta de su tío Caleb para atacar esa ciudad que se le había ya concedido por Dios. Entonces tomó la iniciativa confiando de que Dios les había dado. Puso su fe en Dios, confiando y reconociendo de que Dios les había entregado, pero él fue proactivo y fue un guerrero que atacó a estas ciudades, a estos reyes. Entonces podemos ver, en resumen, que Otoniel, ¿cierto?, venía de una familia prominente, de una tribu prominente, ¿cierto?, la tribu de Judá. Además, era familiar de Caleb, o sea, había estado en el liderazgo. Y no solamente eso, sino que fue confiando en el Señor, poseyendo y actuando de acuerdo a las promesas que el Señor les había dado. Y no se influenció por las otras tribus, siguiendo a los otros dioses. Y es ahí que podemos ver a este guerrero, guerrero libertador, apoyado, ¿cierto?, por el ejército. Suena como un hombre ideal, ¿no? Un poquito. Lo interesante es que el texto no solamente nos muestra a Otoniel, sino como un segundo juez, ¿cierto? Podemos ver a Od o Ehud, como le dicen Ehud, que era otro siervo diferente. El texto nos menciona que luego que pasaron 40 años con Otoniel, se ve nuevamente que el pueblo hace lo malo delante de los ojos de Dios. Hace lo malo delante de los ojos de Dios, después de tener 40 años de descanso. Y es acá donde Dios, Jehová, el Señor, fortalece al rey de Moab contra Israel. Y ahí es ahí donde aparece una figura de Eglón, que también después la vamos a ver, quien hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras no se conoce tanto, pero si nosotros después recorremos y estudiamos, es la ciudad conocida como la ciudad de Jericó, ¿cierto? Y es ahí donde el Señor, tenemos que recordar que habían tomado esta ciudad con trompetas, que habían dado 7 veces la vuelta, ¿cierto? Había pasado toda una situación para conquistar esta ciudad. Y era una ciudad que tenía un buen regadío, que era una ciudad bella, ¿cierto?, que tenía temperaturas cálidas. Incluso un dato, podríamos decir, que la ciudad de Jericó es una de las ciudades que está más abajo a nivel del mar, incluso más abajo que los Países Bajos, ¿cierto? Porque está a 250 metros debajo del nivel del mar, que es una de las ciudades más bajas del mundo. Bueno, eso es como un dato para que lo recuerden. Y es acá donde los hijos de Israel tuvieron que servir a este rey de los moabitas por 18 años.
Antes habían sido 8 años y ahora 18 de sufrimiento. Así que pasaron más del doble de años de sufrimiento de lo que habían pasado anteriormente. Y luego, después de estos 18 años, de nuevo, se arrepintieron y clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Y es ahí que el Señor levanta otro libertador, que otras versiones también lo llaman un salvador, otro salvador. Y el texto nos menciona varios detalles sobre este nuevo libertador o este nuevo juez, Ahod. Y ahora vemos que, al contrario de la familia, o sea, la tribu prominente de Judá, él viene de la tribu de Benjamín. Y eso lo menciona, dice, como les decía, en Jueces 1:21 dice, pero los de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. O sea, vemos una de las tribus que no estaba siguiendo de las promesas. Y que no estaban pasando la prueba que había dejado Dios a Israel, que guardasen el camino. Y tampoco estaban guardando el linaje de Israel. De ahí que Ahod, al ser benjaminito, no tenía la misma estirpe que el guerrero Otoniel. Otro punto que nos llama la atención, dice que Ahod era zurdo. Para nosotros no dice mucho que es zurdo, pero hay que entender el contexto, qué significa zurdo para ellos. Porque lo toco como importante. Y es clave porque nos da a entender todo lo que va a acontecer en forma posterior. Porque lo dejaron entrar a la sala del rey tan fácilmente. Lo que significa que era zurdo, finalmente que para ellos significaba que era incapacitado de su mano derecha. Es como decir, como una frase antónima que siempre nosotros decimos que se sentó a la derecha de Dios, ¿cierto? Significa que tenía poder, pero al decir que era zurdo, podíamos decir que no tenía fuerzas, que no tenía poder, que era débil. Eso significa que era zurdo. Incluso algunas traducciones del español mencionan que Ahod era impedido de la mano derecha. O sea que tenía su mano derecha restringida, que era un incompetente, no sé cómo lo dicen acá, un discapacitado, ¿cierto? Inhabilitado. Y eso es lo que menciona el texto. Por lo tanto, este incapacitado no podía hacerle daño a un rey, ¿cierto? A un rey como Eglón. Y vamos a ver algunas características que nos dice Eglón, que este hombre dice que le gustaba comer, ¿cierto? Ya que nos dice que era muy obeso, muy gordo. Entonces, Dios anteriormente, vimos que con Otoniel, había mandado a un rey, que era malo, y ahora manda a un rey gordo, podríamos decir, bien gordo. Pero por lo tanto que este rey gordo se sentía con el poder suficiente, con la prestancia, no le importaba a los demás. Y se nos muestra que este rey tenía confianza de sí mismo. Porque ya había pasado 18 años en el poder. Y más encima los israelitas que estaban ahí estaban sirviendo a sus mismos ídolos, a sus mismos dioses. Así que no tenía ninguna preocupación con respecto a este inhabilitado, a este hombre Ahod, ¿cierto? Que era débil. Así que vemos a este contraste nuevamente, al hombre gordo, grande, fuerte y al hombre inhabilitado, Ahod. Lo interesante es que Dios utiliza la discapacidad de Ahod. Porque se nos menciona que Dios dio la capacidad y puso como libertador a este hombre zurdo, incapacitado.
El texto nos dice en Jueces 3 del 15 al 21, dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjaminita, cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos en su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente con la que había traído. Bueno, vemos que Ahod llegó con un regalo a este rey grandioso. Y más encima él había pasado cerca de los ídolos que tenían ellos. Entonces este rey Eglón quedó complacido de que uno de los súbditos, más encima, ¿cierto?, que era incapacitado, le iba a entregar un regalo. Y más encima, ¿cierto?, después le dice que le va a entregar un mensaje secreto, que podría también haber sido un presente, algo importante para él. Así que el confiado, este rey Eglón, dice a los guardias que vayan. ¿Qué le va a hacer, ¿cierto? ¿Qué le va a hacer este hombre? Y se da el lujo de estar con él solo. Así que, como le decía, como este rey grande iba a tener miedo de un disminuido. Y así que incluso le deja acercarse luego cerca de él. Le deja ponerse al lado, a decirle algo en el oído. Y es ahí que Ahod le entierra el puñal. Y los detalles de la Biblia igual son interesantes. A mí me gusta ver lo que dice que le enterró el puñal, ¿cierto?, por el estómago, incluso le salió el excremento a este hombre. Y ahí es donde aparece el hedor de esta situación. Pero todo va calzando, porque dice que como este hombre era grande, probablemente los guardias dijeron, esto es lo que hace siempre, ese hedor, quizás está en el baño, está haciendo sus necesidades, y lo dejaron ahí un rato. Y es ahí que Ahod aprovecha, ¿cierto?, este tiempo para poder escaparse. Y ya cuando los guardias se preocupan y dice, ha pasado mucho tiempo, abre la puerta, ven a este rey muerto. Quieren ir a atacar y perseguir a este Ahod. Y es ahí que ya estaba todo preparado. El Señor ya los tenía poseídos. Y ahí que los israelitas, ¿cierto?, se juntan con Ahod, este nuevo libertador, y bajan y liquidan a los moabitas, ¿cierto?, a los que estaban ahí. Y ahí ganaron la batalla. Entonces, junto con eso, ¿cierto?, Moab ahora pasa a ser un subyugado de Israel a través de lo que Dios permitió. Y ahora dice que la tierra tuvo descanso por 80 años. Antes habían sido 40 y ahora son 80 años. Que es muy interesante estos detalles. Bueno, contextualizando un poco. Se nos muestra que el autor de Jueces les gusta mostrar estos contrastes, ¿cierto?, entre los personajes bíblicos. Podemos ver estas diferencias. Venían de familias diferentes, una familia más piadosa que la otra, una tribu más piadosa que la otra. La tribu de Otoniel, ¿cierto?, de Judá, había creído en las promesas del Señor, había actuado conforme a esa promesa. En cambio, la familia de Benjamín no había actuado conforme a esas promesas, no se habían compartido, se habían dejado llevar por los jebuseos, ¿cierto?, mezclándose con ellos. Aparte, no solamente eso, de familias diferentes, sino también nos muestran capacidades diferentes. Uno era un guerrero, un líder, ¿cierto?, un líder innato, y el otro era un discapacitado. Pero a pesar de todas estas diferencias, vemos también cosas en común. Ambos líderes ambas personas tenían la capacidad y la disposición de servir. Estaban dispuestos a acompañar y ponerse en presente delante de Dios. Colocar su tiempo, su fuerza delante de Dios. Independiente de cómo era cada uno, ambos estaban dispuestos a servir. También ambos estaban dispuestos a presentarse delante de adversidades, porque la tarea no era fácil.
Recordemos que los hombres, aquí varias veces nos dices, eran hombres grandes, hombres guerreros a los cuales se enfrentaban. Entonces, para poder ir, ambos tenían que pasar por situaciones difíciles, que no eran del todo fáciles. Por lo tanto, estaban dispuestos a enfrentarse a esas adversidades que eran mucho más grandes que ellos. Otro aspecto de similitud es que ambos sabían y confiaban de que Dios les había entregado a los enemigos y que el poder no venía de ellos, sino que provenía del Señor. El poder provenía del Señor. Y una de las cosas también que se nos señala con Otoniel y también también con Ahod, en el sentido que se le coloca, es Dios quien los coloca a ellos. El Espíritu del Señor estaba con ellos. Y como consecuencia del servicio que ellos realizaron, pudo haber libertad. Es un término que se habla mucho hoy en día. La libertad, porque el pueblo y sus familias pudieron disfrutar del rescate que hubo, de estar en manos de ídolos, de reyes malos, malvados, de reyes que todo lo quieren para sí mismos. También pudieron disfrutar de descanso, porque nos dice que reposó la tierra y hubo paz. Y también como consecuencia del servicio que ellos realizaron, pudieron adorar al Dios verdadero en vez de los ídolos. Así que dejaron a los ídolos, ¿cierto?, que ellos estaban sirviendo para servir y adorar al Dios que realmente corresponde. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender que ya sea que tú tienes debilidades o que tienes fortalezas, que eres un hombre con muchos talentos o que puedes ser como un incapacitado, Dios quiere que utilices tu vida al servicio del reino de Dios. Eso es importante. Dios quiere que tú utilices tu vida, independiente de que tengas más o menos capacidades, porque a ambos Dios los utilizó. Porque Dios no se vale de tu situación, no se vale de mi situación, porque Él puede utilizar tanto tus fortalezas y también puede utilizar tus necesidades, tus debilidades. Lo importante es que estés dispuesto para servir al Señor, para entregar tu vida a Jesucristo. Como es importante leer este versículo, como dice en 2 Corintios 12, dice del 9 al 10. Y me ha dicho, esto lo dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo tanto, puedes reposar, puedes descansar con todas las fuerzas, porque la mayor fuerza la tiene Cristo, Jesucristo. Y esto nos lleva a que la última confianza que nosotros podemos tener es en el gran y perfecto libertador. Es el último libertador, no hay nadie como Él. Tanto Ahod como Otoniel fueron imágenes de Jesucristo, del verdadero libertador. De ahí que tú puedes entregar tu vida a Él. Puedes decirle, Señor, te necesito, soy incapaz. Yo tengo una vida que muchas veces no está de acuerdo a ti. Pero la libertad, y así como el pueblo lo hizo, he estado adorando a otros dioses. Me he estado llevando como ese rey Eglón, que todo para mí. Yo soy el centro de mi vida. Y ante esa pecaminosidad, ante esa situación, podemos acudir al gran libertador, al gran salvador. Y podemos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y que Él sea, ¿cierto?, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar y dar gracias a Él.
Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo que podemos escudriñar tu palabra, podemos ir a ella y aprender más de estas personas, Señor, de estos hermanos que vivieron en tiempos difíciles, pero que usted los levantó, los sacó, independiente de sus capacidades, independiente de sus fortalezas. Usted utilizó ambas, las debilidades y las fortalezas de ellos. Y le pido, Señor, que también nosotros reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos, Señor, lo que también usted nos ha dado para entregarlo a usted. Y también, principalmente, para reconocer a Jesucristo, el gran libertador. No el gran libertador solamente de la humanidad, sino el gran libertador de mi vida. Reconocerlo como mi Señor, como el dueño y como mi Salvador, que me ha sacado de donde he estado, Señor. Muchas gracias y damos gracias en el nombre de su Hijo amado, el gran libertador Jesucristo. Amén.